mandamiento que estamos estudiando. El tercer, ¿verdad?, mandamiento, el que nos llaman a no hacer mal uso del nombre de el Señor. Dijimos el domingo pasado que no solamente se trata este mandamiento de hablar mal de Dios, sino que estuvimos analizando en 6 puntos como nos dio el tiempo la semana pasada, y vimos en algunos de ellos que nuestro comportamiento también habla mal de Dios. Porque muchos se autoproclaman y muchos se presentan y muchos dicen yo soy cristiano, y el mundo los ve con la chapa de cristiano, pero no viven como cristianos. La gente no ve a Cristo en ellos, entonces eso también nos hace a nosotros quebrantar este mandamiento. La Biblia dice que es un mandamiento que aquel que lo quebranta no quedará sin su condenación. Dios no le tomará a aquel que quebranta este mandamiento en vano. Avanzamos hoy día. En vano tomamos el nombre de Dios cuando juramos por el nombre de Dios. Muchas raras veces mencionan el nombre de Dios, sino en juramentos, por los cuales la tierra se lamenta por el pecado. No juréis en absoluto, es decir, precipitada y pecaminosamente, para tomar el nombre de Dios en vano. Veamos qué es lo que nos dice, por favor, el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 34. Hay gente, hermano, que tiene el nombre de Dios a flor de piel y que lo hace con tanta liviandad. Pero yo digo, no harás juramento, no digas por el cielo, porque el cielo es el trono de Dios. ¿No se ha encontrado usted con gente que con facilidad dice, te lo juro por Diosito que está en el cielo? Te lo juro por el cielo, dice no. Y otros más audaces dicen, te juro por mi vida. Esos ya son más audaces. Porque saben que están mintiendo, pero son capaces de elevar y usar el nombre de Dios para poder jurar. ¿Para qué? Para poder calmar o tranquilizar o aquietar la conciencia de alguien. Vamos a estarlo viendo mientras desarrollamos este sermón. En algunos casos es lícito de prestar juramentos. ¿Cuándo es lícito presentar un juramento? ¿Cuándo es lícito? Cuando usted lo cita a un juez, a un estrado. Ahí usted no puede irle al juez, no, que yo soy cristiano, no, usted no puede ir con esas cosas. Usted tiene que poner la mano en la Biblia y decir, juro que lo que voy a decir es la verdad nada más que la verdad. Son instancias en las que cada uno de nosotros a veces se va a ver enfrentado en la vida. ¿Qué es lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 13? Teme al Señor tu Dios y sírvele a Él. Cuando hagas un juramento, hazlo solo en su nombre. O sea, con respeto, con sinceridad. Con sinceridad. ¿Por qué dice usted? Porque muchas veces hay vanos juramentos. Como cuando los hombres en su discurso ordinario sueltan juramentos. ¿Conoce usted a alguien que sea de fácil juramento? Alguien que usted sabe que le está mintiendo y que después no le va a cumplir lo que le está diciendo. Los políticos son expertos en eso. Son expertos en que ellos mismos creen que van a cumplir lo que nos están prometiendo. Y no es así. Hay hombres que en su discurso ordinario sueltan juramento. Algunos excusan su juramento porque es una necesidad en su propia vida. Otros dicen, pastores, que yo juro pequeños juramentos triviales que no le hacen daño a nadie. Escuchen lo que les voy a decir. Hay gente que dice, no, pero que yo no le hago mal a nadie, entonces yo dejo tranquila a la mamá y le digo, mamá, no te estoy mintiendo. O el esposo puede decir a la esposa, sabe que no, si lo que te estoy diciendo es verdad. Y le trata de calmar un poco la conciencia y no tener mayores problemas. Pero mire lo que pasa. Cuando usted hace pequeños juramentos triviales, el diablo, ¿quién es el diablo? Nuestro enemigo. El diablo tiene 2 espejos falsos, lo dice un teólogo, que pone ante los ojos de los hombres. Mire, 2 espejos falsos pone frente a tus ojos. Uno es muy pequeñito y el otro es una lupa muy grande.
Cuando Él te hace mentir y cuando Él te hace jurar en vano, te pone un espejo pequeñito. Ah, sí, es un pecadito, no hace daño a nadie, pequeñito. Pero una vez que tú mentiste y una vez que juramentaste en falso, te pone la lupa al frente. Y te muestra que no era tan pequeñito. Cuando Dios viene a la conciencia nuestra y entonces se dictamina el pecado en el cual nosotros hemos fallado, recién ahí nos damos cuenta y vemos por la lupa que el pecado no era tan pequeñito. Pero el diablo se la juega y se la presenta a la gente como un espejito, en el que el pecado parece tan pequeño que apenas se puede ver insignificante. Pero Él luego pone ante los ojos de los hombres la gran lupa en la que parece que el pecado era tan grande que difícilmente Dios lo perdonará. Y esa era la realidad y la lucha diaria del pecador con su pecado. Porque cree que no hace daño a nadie, porque cree que eso no le va a afectar en lo absoluto, pero a la larga el pecado siempre va a traer, hermanos, consecuencias. Otros dicen, lo juro por la verdad. Vea cómo este pecado de alguna manera hace daño a tanta gente. Otro podrá decir, pastores, que si yo no lo juro no me van a creer. ¿Cuántos ya son poco confiables? Entonces cuando alguien se vuelve poco confiable, ya no creen en su palabra. Entonces cuando se ve acorralado y puede que esté diciendo la verdad, puede que no esté mintiendo, pero él se ve en la necesidad de jurar porque no le están creyendo. Las mujeres manejan mucho eso, ¿verdad? Cuando alguien ha fallado, cuando alguien ha sido infiel, cuando hay una relación que ha sido restaurada por Dios, después cuesta muchísimo poder volver a tener la misma confianza. Entonces mucha gente se ve tentado a tener que jurar. ¿Por qué? Porque no le creerán de otra forma. Al hombre honesto se le creerá sin juramento. Repito, al hombre honesto se le creerá sin juramento. La Biblia dice que tú sí seas sí, que tú no seas no, basta. No hay que estar dando mayores explicaciones ni cayendo en juramentos triviales o vanos. Al hombre honesto se le va a creer lo que él dice porque es honesto y porque se cree en su palabra. Una vez más, cuando un hombre más jura, menos le creerán los demás. Se le conoce como un blasfemo, porque otros piensan que un juramento pesa muy poco para él. Hay gente que usted sabe que tiene la costumbre de ser mentirosa y que tiene la costumbre de jurar. Y aunque te jure o te rejure, usted no le cree. ¿Por qué? Porque tiene antecedentes de que con liviandad jura sin temor. Una costumbre de jurar y otro dice, juro, y está con los dedos cruzados, así como haciendo una especie de que Dios me perdone lo que estoy diciendo. Hay gente que se acostumbra a vivir así. Una costumbre de jurar y esperar que Dios lo perdone. Aunque los hombres tienen la costumbre y la influencia y es justificable, ¿verdad?, de alguna manera en sus situaciones muchas veces. No es así en el caso del pecado. Aquí la costumbre no es motivo. Tienes el hábito de jurar y no puedes dejarlo. Esto es una excusa. Muchas veces la gente se excusa en eso para poder tener mayor credibilidad. ¿Dónde, hermano, está la solución a todos estos problemas? En que tú y yo seamos personas piadosas. Piadosas. Porque en la medida que tú y yo seamos piadosos, no tenemos por qué andar jurando nada. La gente tiene que creer en lo que nosotros estamos transmitiendo, porque nuestra vida es una evidencia de eso. Hay juramentos, hermanos, que son viles y horribles y que a veces no deben ser nombrados. Una mujer le dijo a su esposo que estaba moribundo, que de sus 3 hijos, solamente uno era de él. Cuando el hombre estaba en el lecho de la muerte, ella no pudo sostener con ese secreto. Y cuando el hombre estaba por morirse, ella le dice, mira, de tus 3 hijos, solamente uno es tu hijo legalmente. El padre moribundo llamó a los albaceas o a los que están encargados de todo lo que tiene que ver con la herencia. Y le dice, por favor, averigüen cuál de estos 3 era realmente mi hijo y le dejan toda la herencia a él. Y después de eso se muere sin saber cuál era su hijo.
Una vez muertos, los albaceas cuelgan y colocan el cadáver del muerto contra un árbol. Le entregaron a cada uno de sus 3 hijos un arco y una flecha. Y le dijeron, el que le apunte más directo al corazón, se va a quedar con la herencia. Hubieron 2 que le pegaron medio al corazón. Y el tercero dijo, yo no puedo hacer eso con mi padre, porque aunque está muerto, es mi padre. ¿Cuál de esos 3 era el hijo legalmente de ese hombre? El que no se atrevió a disparar. 2 hijos dispararon lo más cerca que pudieron, pero el tercero sintió que la naturaleza estaba fuerte llamándolo a negarse a disparar. Después de lo que los albaceas juzgaron que era el verdadero hijo, le dieron toda la herencia. Los que son verdaderos hijos de Dios siempre van a tener temor de dispararle al corazón del Padre con sus pecados. Silencio. Los verdaderos hijos de Dios siempre van a tener respeto y temor por dispararle al corazón del Padre con sus pecados, pero los que son bastardos lo hacen con tanta liviandad. Los que no son hijos, los que no son creyentes, los que no han nacido de nuevo, no tienen problema en adulterar, no tienen problema en caer en vicios. No tienen problemas en blasfemar, no tienen problemas en pecar. ¿Por qué? Porque les da absolutamente lo mismo. Pero aquellos que hemos nacido del Padre, cuando fallamos, cuando erramos, nos duele profundamente. Caemos sobre nuestra rodilla y le prometemos a Dios que nunca más lo vamos a volver a hacer. Pero hay otros que les da exactamente lo mismo y ahí se hace la diferencia entre el que es hijo y el que no es hijo. Lo que hace que jurar sea algo más atroz es que cuando los hombres han resuelto cualquiera perversa, se comprometen con un juramento a hacerlo. Tales fueron los que comprometieron con juramento y maldición a matar a Pablo. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 23, verso 12. A la mañana siguiente un grupo de judíos se reunió y se comprometió mediante un juramento a no comer ni beber hasta matar a Pablo. ¿Te das cuenta que la gente a veces hace compromisos que no los piensa y que no los analiza lo que están haciendo? Tercero, el perjurio. ¿Cuánto han oído hablar esta palabrita? Perjurio. Diga conmigo, perjurio. No jurará falso testimonio por mi nombre ni profanará mi nombre. Levítico 19:12. Perjurio es llamar a Dios a dar testimonio de una mentira. ¿Escuchó eso? Llamar a Dios a dar testimonio de una mentira. Yo no sé si ustedes se recuerdan aquí, pero en Chile la ley civil que existía antes de que se permitiera el tema del divorcio legal. Alguno de los que está aquí a lo mejor le va a raspar los cachos, pero no importa. ¿Qué era lo que hacía el juez de familia? El juez de familia decía, consíganse 2 testigos. ¿Te estás recordando? ¿Alguno de ustedes fue ese testigo falso? Se arrepiente al tiro si alguno fue. El juez le decía, consíganse 2 testigos que vengan y digan que ustedes no vivían en esta ciudad cuando se casaron, y de esa forma se comienza a hacer un trámite para la separación. Y muchos cristianos fueron a dar ahí como testigos falsos. Llamar a Dios a ser testigo de algo que es falso. El juez sabe que es falso, el abogado sabe que es falso, los testigos saben que es falso, y los que se están separando saben que es falso. Es todo una mentira. Y se hacía de los tribunales de nuestro país. Muchos se separaron así, porque todavía no existía la ley del divorcio. Levítico 19:12, no jurarás en falso por mi nombre ni profanarás mi nombre. El perjurio es llamar a Dios a dar testimonio de una mentira. Se dice, por ejemplo, de Filipo de Macedonia, que juraría y no juraría como mejor convengan sus intereses. Pero ¿qué dice Jeremías 4:2? Jurarás por verdad, por juicio y por justicia. O sea,
no es algo en lo cual yo tengo que de manera trivial andar, hermano, jugando con el juramento, porque de esta forma nosotros estamos tomando el nombre de Dios en vano. Tomamos el nombre de Dios en vano cuando anteponemos el nombre de Dios a cualquier acción inicua. Segunda de Samuel, vaya a Segunda de Samuel capítulo 15, versículo 7. ¿Conocen ustedes la historia de Absalón? ¿Quién era Absalón? El hijo de David. Vaya mejor al verso 1 para que entiendan esto. Absalón, para meterlo usted en la historia, Absalón quería tener el trono de David su padre. Él no quería esperar que llegue el momento tal vez en que el padre tomara la decisión de poner un heredero. Bueno, sabemos nosotros que ya venía por el orden de Salomón, pero él decide tomar el trono de mala manera. Mire, lea el verso 1 del capítulo 15. Después Absalón compró un carruaje y caballos y contrató a 50 guardaespaldas para que corrieran delante de él, que era lo que hacían los reyes. Eso hacían los reyes, él quería hacer absolutamente lo mismo. Cada mañana se levantaba temprano e iba a la puerta de la ciudad. Y cuando la gente llevaba un caso al rey para que lo juzgara, Absalón le preguntaba de qué parte de Israel era y la persona le mencionaba a qué tribu pertenecía. Verso 3. Entonces Absalón le decía: usted tiene muy buenos argumentos a su favor. Es una pena que el rey no tenga disponible a nadie para que lo escuche. Qué lástima que no soy el juez. Si lo fuera, todos podrían traerme sus casos para que lo juzgara y les haga justicia. Cuando alguien trataba de inclinarse ante él, no lo permitía. En cambio, le tomaba de la mano y lo besaba. Este Absalón era todo un canalla. Estaba tramando en su corazón rebelarse contra su padre. Se sentaba todos los días a la puerta de la ciudad y el que venía con quejas, él lo tomaba y le decía: oh, si yo fuera rey, yo te ayudaría. Pero no vaya porque mi padre no te va a escuchar. Ese espíritu de rebelión es el que se mueve hasta los días de hoy dentro del pueblo del Señor. No moleste al pastor, el pastor no te va a escuchar. Yo te escucho. Wow, sé que se pongo el trabajo. No lo molestes, él no te va a pescar, a él no le interesa. Ven, tomémonos un tecito, yo te escucho. Si yo fuera pastor, dicen, yo te ayudaría. Yo te solucionaría tu problema. Absalón hacía esto todos los días con los que venían al rey por justicia y de este modo se robaba el corazón de todo el pueblo de Israel. Después de 4 años, Absalón, aquí está el verso 7 que nos corresponde. Después de 4 años, Absalón le dijo al rey: permítame ir a Hebrón a ofrecer un sacrificio al Señor y cumplir un voto que le hice. Eran puras mentiras. Si usted sigue leyendo. Mientras su siervo estaba en Gehur en Aram, prometió que le ofrecería sacrificio al Señor en Hebrón y si me traía de regreso a Jerusalén. Está bien, le dijo el rey, ve y cumple tu voto. Así que Absalón se fue a Hebrón. Pero mientras estaba allí, envió mensajero secreto a toda la tribu de Israel para iniciar una rebelión contra el rey. Tan pronto como oigan el cuerno del carnero, decía el mensaje, deben decir: Absalón ha sido coronado rey en Hebrón. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros de esto? Otro día le voy a explicar del espíritu de rebelión. Del espíritu de rebelión, cómo se mueve y cómo opera. Porque no ha cambiado, sigue usando los mismos métodos y los mismos medios. Pero ¿él qué hace? Él dice: Padre, yo voy a ir allá a pagar un voto, a pagar un compromiso, un juramento que le hice a Dios. Él sabía que estaba mintiendo, porque él tenía otros planes y no iba a ir a cumplir su compromiso. Esta pretensión de pagar su voto fue solo para cubrir una traición. Tan pronto como oiga el sonido de la trompeta, dirá: Absalón es rey. Cuando cualquier acto inicuo es bautizado con el nombre de la religión, está tomando el nombre de Dios en vano. Avancemos.
Tomamos el nombre de Dios en vano cuando usamos nuestra lengua de alguna manera para deshonrar el nombre de Dios. Lo dije cuando partí esta enseñanza el domingo pasado. El hombre gana muchas batallas en su mente, el hombre gana muchas batallas sobre su carne, pero el hombre no logra ganar la batalla contra su lengua. Si hay algo que fácilmente nos domina y nos traiciona, es nuestra lengua. Cuando usamos barandillas o maldiciones con ira, especialmente cuando deseamos una maldición sobre nosotros mismos, si algo no es así, cuando sabemos que realmente es falso. He leído de uno que deseaba que su cuerpo se pudriera si lo que dijo no fuera cierto. ¿Ha escuchado usted a la gente cuando habla de esa manera? Oye, si no fuera cierto, que me muera. ¿Se acuerdan del expresidente de Venezuela? ¿Tengo algún venezolano aquí? ¿Hay alguno? Ninguno. ¿Se acuerdan del expresidente de Venezuela, Hugo Chávez? Cuando él dijo, desde las entrañas de mi cuerpo maldigo a Israel. ¿De dónde le vino el cáncer? Desde las entrañas. Cuidado con lo que se anhela. Cuidado con lo que se dice. Cuidado con lo que se dispara de nuestros labios. Hay mucho cuidado, hermanos, en eso. Porque hay mucha gente que de alguna manera, para poder ser creíble, hace juramento y dice: he leído de uno que deseaba que su cuerpo se pudriera si lo que dijo no era cierto. Y poco después su cuerpo empezó a pudrirse y se convirtió en un espectáculo repugnante. En vano tomamos el nombre de Dios cuando hacemos votos imprudentes e ilegales. Es un buen voto cuando un hombre se compromete a hacer aquello o lo que la palabra le obliga, ya que si está enfermo, ¿qué hace el enfermo? ¿Cuántos han estado enfermos aquí? ¿Cuántos han estado enfermos? Allá en el quirófano. ¿Qué hace uno? Oye, promete una cantidad de cosas. Nunca más voy a comer ají, dice. Está fregado, ya lo tiene listo ya para la foto. Y uno hace muchas promesas. Si está enfermo, jura que si Dios lo restaura, vivirá una vida más sana. Te cumpliré los votos que mis labios pronunciaron cuando estaba en problema. Vea si dice así el Salmo. Salmo 66. Versículo 13 y 14. Ahora vengo a tu templo con ofrenda. Yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Con ofrenda quemada para cumplir los votos que te hice. Sí, los votos sagrados que hice cuando me encontraba en graves dificultades. Pero no se debe hacer tal voto que desagrade a Dios. En cuanto a voto de pobreza voluntaria. La gente a veces hace voto de pobreza. Eso no es bueno. Porque de alguna manera va contra los propósitos de Dios. Si Dios tiene planeado y decidido bendecirlo a usted, ¿por qué usted tiene que irse contra Dios y hacer un voto de pobreza? Hay gente que cae en ese tipo de engaños, como los frailes. O prometer vivir algunos encerrados toda su vida en conventos. Alguna vez cuando tengamos la historia de la oportunidad de estudiar la historia de la iglesia, vamos a ver cómo se malinterpretó ese término y ese tema de acuerdo a la santidad. La gente pensaba que para ser más santo había que meterse en un monasterio, había que ser de alguna manera interno toda su vida para no contaminarse con lo que había fuera del mundo. Por eso hubieron años, hubieron siglos donde los monasterios estuvieron muy de moda. Todas querían, ¿verdad?, ser de alguna manera religiosas, monjitas, y todos querían meterse de alguna manera los monasterios. Pero Martín Lutero, aún estado metido dentro de un monasterio, él sabía y se daba cuenta que no agradaba a Dios por el hecho de estar encerrado. Aquellos que hacen votos de celibato, cuando la Biblia dice, el Señor dice, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces hay votos y hay compromisos que se hacen que van contra los planes del Señor. ¿Ha oído usted hablar de la historia de Jefté? Váyase a Jueces capítulo 11. Jefté era un guerrero. Le voy a
parafrasear para que no tengamos que leerlo todo. Yefté era un guerrero que por causa, ¿verdad?, de envidia y muchas otras cosas, por herencia, fue expulsado del lugar donde él vivía, de la tribu que pertenecía, por sus hermanos. Pero llega un momento donde los reyes cananeos quieren hacer guerra contra Israel, y entonces sus hermanos se acuerdan que Yefté era buen guerrero y era fuerte. Así que le dicen a Yefté, Yefté, tienes que venir a ayudarnos, y si tú vienes, tú vas a ser nuestro caudillo. Si ganamos, la honra te la vamos a dar a ti, te vamos a dar a ti el placer de la victoria. Y Yefté lo escucha, y Yefté dice, si el Señor me da la victoria, la primera persona que salga de mi casa la voy a sacrificar al Señor. Ojo. En un momento de mucha convulsión, en un momento, Jueces 11:31, en un momento de adrenalina, en un momento de emoción, él dice, yo entregaré al Señor al primero que salga de mi casa para recibirme. Cuando regrese triunfante, lo sacrificaré como una ofrenda quemada. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Quién fue la primera que salió a recibirlo? La hija. Su única hija. La única hija que tenía, por haber hecho un voto liviano, rápido. En un momento en que no estaba pensando en cabalidad, sino que estaba emocionado, estaba eufórico. Él dice, la primera persona que vea mi casa y que salga a recibirme, la voy a sacrificar. Y cuando él llega a su casa, la primera que sale es su única hija. ¿Y qué cree usted que hace Yefté? Tuvo que cumplir lo que él prometió. No le puede decir al Señor, es que estaba emocionado, Señor, no fue un buen momento. No, los votos tienen que cumplirse ante el Señor. Así que la dejó andar por un par de meses, porque fue la petición de la hija, a llorar, a endechar por su virginidad, porque no iba a poder tener familia, porque no iba a poder ser madre, no iba a poder ser esposa. Y dice la historia que hasta el día de hoy, esa se llama la fiesta de las endechas, se llora por la hija de Yefté en Israel. Cuidado con los compromisos que se hacen. Cuidado con los votos y los compromisos que a veces se hacen en el momento de euforia o en el momento de emoción. Tomamos el nombre de Dios en vano cuando hablamos mal de Dios. Usted dirá, pastor, pero yo nunca he hablado mal de Dios. Números capítulo 21, verso 5. Versículo 4. Luego el pueblo de Israel salió del monte Hor y tomó el camino hacia el mar Rojo para bordear la tierra de Edom. Pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada. Verso 5. Y comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Se quejaron. Aquí no hay nada para comer ni agua para beber. Además detestamos este horrible maná. Y entonces el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo y muchos fueron mordidos y muchos murieron. Cuando nosotros, hermanos, nos quejamos de nuestra situación, cuando nosotros nos quejamos de la condición de lo que estamos viviendo, y aún más allá, cuando nos quejamos muchas veces del liderazgo que Dios nos ha dado como iglesia, estamos quejándonos contra Dios, porque es lo que Dios tiene como provisión para nosotros. El consistorio que Dios tiene trabajando este año con ustedes es el consistorio que estaba en el corazón de Dios para este año. El próximo año serán otros. Y así. Pero nosotros confiamos en la providencia del Señor. Dios nos provee el liderazgo que nosotros tenemos y necesitamos. Entonces, cuando nosotros nos estamos quejando del liderazgo, estamos diciendo, Señor, te equivocaste. Señor, no estamos reconociendo las personas que tú pusiste al frente. Muy por el contrario, cuando nosotros reconocemos la autoridad de quienes nos presiden, oramos a Dios por ellos, para que Dios los ayude, para que Dios los bendiga. Cuando murmuramos por la providencia como si Dios nos hubiera tratado con dureza, murmurar acusa a Dios de injusticia.
¿Qué dice Génesis 18:25? Seguro que tú no harías semejante cosa, destruir al justo junto con el malvado, pues estarías tratando al justo y al malvado exactamente de la misma manera. Sin duda tú no harías eso. ¿Acaso el juez de toda la tierra no haría lo que es correcto? ¿Qué puede responder usted a esa pregunta? ¿Acaso el juez de toda la tierra no haría lo que es correcto? No lo veo muy convencido. ¿Acaso el juez de toda la tierra no haría lo que es correcto? Estos días nosotros hemos estado presenciando por televisión algunos juicios y algunas imputaciones y lo que vemos ahí es pura cosa barata, nada de justicia. Dependiendo del nombre y del grado que tenga el personaje, lo tratan diferente al otro que no tiene tanta plata y no tiene un nombre conocido. Eso es injusticia y eso se ve sobre la faz de la tierra. Pero cuando nosotros estamos frente al juez de toda la tierra, Dios, Él nunca actúa con injusticia. Entonces, si Dios no permite algún tipo de situación, ¿estará siendo injusto? No. Si Dios permite que nos ocurran algunas cosas, ¿estará siendo injusto? No. Toda la larga tiene un propósito. La murmuración siempre va a surgir de una raíz de amargura. Dígale a que está a su lado, fuera la amargura. Fuera la amargura. Siempre la murmuración proviene del orgullo. Cuando alguien es orgulloso va a estar murmurando. Cuando alguien está descontento, reprocha a Dios por eso y toma su nombre en vano. Es un pecado que Dios no puede soportar. Números 14, 27. ¿Hasta cuándo debo tolerar a esta perversa comunidad y sus quejas en mi contra, si he oído las quejas que los israelitas tienen contra mí? Dice el Señor. Así que nosotros tomamos en vano el nombre de Dios cuando falsificamos nuestra promesa. Como cuando decimos, si Dios nos perdona la vida, haremos cierta cosa y nunca pretendemos hacer. Nuestra promesa debe ser sagrada e inviolable, pero si hacemos una promesa y mencionamos el nombre de Dios en ella, pero nunca pretendemos cumplirla, es un doble pecado. Es decir, una mentira y es tomar el nombre de Dios en vano. Tenga cuidado de tomar el nombre de Dios en vano de cualquiera de estas formas. Recuerde cuál era la amenaza que traía el texto, Éxodo 27. ¿Qué era lo que decía como amenaza? El Señor no lo tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Aquí hay en el fondo una meiosis. ¿Y qué es una meiosis? Algo que se dice menos pero se pretende decir más. No lo tendrá Dios por inocente, es decir, será severamente vengado, castigado por Dios. El Señor no lo tendrá por inocente. Aquí se habla y el Señor habla de la manera de un juez que tiene el tribunal. El juez aquí es Dios mismo. Los acusadores, Satanás y la propia conciencia de un hombre. ¿Cuál es la acusación? Tomar el nombre de Dios en vano. Así que el acusado es declarado culpable o condenado, pero él lo tendrá por inocente. Jamás lo tendrá por inocente. Así que, iglesia, nosotros deberíamos tener un cerrojo en nuestros labios. Deberíamos hacernos temer hablar de cualquier cosa que pueda traer deshonra a Dios o que pueda estar tomando su nombre en vano. Puede ser que los hombres lo consideren inocente cuando maldicen, juran o hablan irreverentemente de Dios. Lo que veíamos la semana pasada. Aquellos burlones que hacen chistes. Aquellos burlones que hacen comedia de la palabra de Dios. Y a veces nosotros como cristianos hasta permitimos ese tipo de burlas en presencia nuestra. El que robe a otro sus bienes será condenado a muerte, pero el que robe a Dios su gloria mediante falsos juramentos, ¿cree usted que saldrá impune? A veces Dios castiga el jurar y la blasfemia en esta vida. Hay un condado en Samurtia que dice que cuando se levantó una gran tempestad de trueno y relámpagos,
Un soldado estalló en jurar, pero la tempestad rompió un gran árbol de raíz que le cayó sobre él y lo hizo pedazos. La historia alemana habla de un joven que se entregó a jurar, a inventar nuevos juramentos. El Señor envió un cáncer a su boca que le comió la lengua, del cual murió. Si un hombre blasfema contra Dios, el Señor lo apedreará hasta morir, lo dice Levítico 24, versículo 11. El hijo de la mujer israelita blasfemó contra el nombre de Jehová y lo maldijo. Y Moisés dijo a los hijos de Israel que sacaran al que había maldecido y lo apedrearan. Era la forma como se hacía justicia, por blasfemar en el nombre de Dios. Olimpias, un obispo arriano, reprochó y blasfemó contra la segunda persona de la Trinidad. Después de que fue golpeado repentinamente con 3 rayos que cayeron sobre él, lo quemaron hasta la muerte en presencia del pueblo. Félix, un oficial de Julia, al ver los vasos sagrados que se usaban en la Santa Cena, dijo con desprecio: mira con qué vasos preciosos se sirve el Hijo de María. Y poco después fue tomado por vómitos intensivos, vomitaba sangre de su boca, a través de la cual murió en presencia de muchos testigos. Y no termino con esto para mandar a la casa asustado, sino que quiero llamarlos a la prudencia, llamarlos a la reflexión, llamarlos, como dije el domingo pasado, a contar hasta 10 antes de hablar, antes de maldecir, analizar, ver lo que voy a decir edifica o lo que voy a decir destruye. Lo que voy a decir, ¿tengo seguridad de que es así o estoy levantando un perjurio? ¿Estoy haciendo quedar a Dios mentiroso por lo que yo estoy diciendo? Hay muchas cosas que nosotros tenemos que poner a la luz, hermano, de este mandamiento. Y usted dirá, como dije cuando empecé el domingo pasado, yo nunca he blasfemado ni he tomado el nombre de Dios en vano. Pero hemos visto estas 2 semanas que muchas veces lo hacemos a través de nuestras acciones, a través de nuestros compromisos livianos. Te lo juro por Dios, te lo juro por mi vida, te lo juro por el cielo, dice Noé. Si Dios no ejecuta juicio sobre los profanadores de su nombre en esta vida, su condenación vendrá. No perdonará su culpa, sino que los entregará a Satanás para atormentarlos para siempre. Si Dios justifica a un hombre, ¿quién lo condenará? ¿Habrá alguien que tenga más autoridad de Dios para condenar a aquellos que Dios ya ha justificado? No. Por eso Pablo dice, ¿quién nos condenará? No hay ninguna condenación para los que ahora están en Cristo. Si Dios te justifica, ¿quién te podrá condenar? Pero si Dios lo condena, ¿quién lo justificará? Si Dios pone a un hombre en la cárcel, ¿de dónde sacará la fianza? Dios dará su golpe completo al pecador en el infierno. Es terrible caer en manos de un Dios vivo. Terminemos con ese texto, por favor. Hebreos 10:31. Es algo aterrador caer en manos del Dios vivo. Le invito a tener un momento de oración.